Empieza a ver. Ok, buenos días jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al canal de español y bueno, vamos a comenzar con pues el tema que vamos a estar realizando toda esta semana, que son géneros literarios. Espero, bueno, ¿cuál es la razón de este tema? La mayor parte de pues uno de los trimestres pues está enfocado a literatura y a veces no nos da tiempo de aclarar las dudas sobre los géneros literarios. Así que bueno, pues con esto vamos a empezar y bienvenidos. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno, más ánimo, jóvenes. Ya es la última clase. Bueno, no, yo sé que les hace falta algunas clases. ¿Hasta qué horas terminan sus clases? 1:40. Ya falta menos, ya nomás es les faltarían 2 horas y terminan sus clases. Ok, vamos a empezar con los géneros literarios. Antes que nada vamos pues, a darle un poquito de oxígeno al cerebro y me van a decir, ¿cuántas mujeres ven en esta imagen? ¿Una? ¿Una? ¿Solamente ven una mujer? Dos. ¿Dos? ¿Por qué dos? Si volteas la imagen. Si volteamos la imagen, como dice su compañero, efectivamente hay dos mujeres, ¿sí? Dos mujeres, una que, bueno, pertenece al servicio doméstico y otra que es, pues, en este caso podría ser la dueña. Si volteamos la imagen, pues tiene esta concepción doble, ¿sí? En la izquierda, pues hay una mujer con un sombrero elegante y en la parte derecha, una mujer que tiene, pues, una especie de filipina, ¿sí? Que se utilizaba en el siglo XIX para poder identificar a las mujeres que se dedicaban al uso doméstico y al identificar a las mujeres que pertenecían a cierta clase social. Si esta imagen es del siglo, bueno, la imagen más no la representación, es una imagen del siglo XIX, ¿sale? A estos tipos se le conoce como ilusión óptica. A veces nuestro cerebro no siempre ve lo que quiere ver, sí tiene unas características, ¿sale? Profe, no se distingue por esta parte, ¿no? Que está muy oculta por estas. Sí, de hecho, si ustedes ya la visualizan, esta parte que señalan, la de aquí, podría ser pues una verruga o algo que tiene en el cuello, y ya si las volteas, pues ahí te dan las dos mujeres, ¿sale? Ok, ¿sale? Vamos a retomar esta actividad en otras clases posteriores en las cuales pues, nos puedan ayudar a entender cuáles son las ilusiones ópticas, ¿sí? Y bueno, pues vamos a continuar, ¿sale? El tema de hoy pues tiene que ver con los géneros literarios. ¿Qué saben ustedes de los géneros literarios? ¿Qué les dice ese tema? Los cuentos, ¿Cuentos? narraciones, leyendas. Todo aquello que nos hablen de literal, o sea, de palabras, ¿sí? Que nos involucre a pensar, así como lo dicen sus compañeros, ¿no? Libros, cuentos, novelas, fábulas, canciones, versos, toda la música que ustedes escuchan, pues parten de géneros literarios. Ahora bien, ya sabemos, o por lo menos identificamos cuáles son los géneros literarios, pero, ¿qué son los géneros literarios? ¿Alguien que nos pueda hacer el favor de leer? Quien sea. ¿Puedo leerlo yo? Sí, adelante. Bueno, géneros literarios. Son los distintos grupos o categorías que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido y estructura.
Ok, gracias, Reyes. Recuerden que una de las situaciones de los géneros literarios, pues involucran, como lo acaba de decir su compañero, son las categorías en las que nosotros diversificamos toda la literatura, ¿no? Y para ello, pues debemos entender cuáles son los géneros literarios. Me van a decir si se escucha o no se oye bien el audio. ¿Se escucha? Sí. Sí, ok, ponemos atención por favor, porque no vamos a hacer profundización de los temas, nada más es que sepamos distinguir uno del otro, porque si nos metemos a profundizar el tema no terminamos en estos tiempos, o por lo menos que los conozcas. Ok, ponemos atención al video, por favor. Y si tienen duda, pues bueno, esperamos a que termine el video y preguntamos. La literatura puede ser clasificada en varios grupos. Estas categorías o grupos son llamados géneros literarios. Los géneros literarios son grupos o categorías en que podemos clasificar a la literatura de acuerdo a su contenido y estructura. Tradicionalmente se consideran tres géneros literarios: el épico, el lírico y el dramático. Esta clasificación fue hecha por Aristóteles. Para este caso tomaremos una clasificación que además incluye el género narrativo, que en varios textos está junto al épico, y el género didáctico. El género épico es de carácter narrativo. En estos textos se presentan hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de héroes. Su forma tradicional de expresión es el verso a través de los poemas épicos. Tenemos grandes ejemplos dentro de este género como la Ilíada y la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio, la Divina Comedia de Dante Alighieri o el Cantar del Mio Cid, una de las primeras obras de la literatura española. En el género lírico, el autor transmite sentimientos o emociones respecto a una persona u objeto. Es subjetivo, se expresa habitualmente en verso, aunque podemos encontrar también poemas en prosa. Algunos personajes que nos dejaron obras líricas son el poeta Garcilaso de la Vega, Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, Pablo Neruda, César Vallejo, Walt Whitman o el poeta maldito Arthur Rimbaud. Las obras dramáticas son textos destinados a ser representados en escenario frente a un público. La historia a contar se desarrolla a través de diálogos. Pueden clasificarse en dramas, tragedias o comedias. Aunque la palabra como arte está presente en este género, su concreción, su realización total se realiza en el escenario. Obras como Romeo y Julieta de William Shakespeare, La Celestina de Fernando de Rojas, Don Juan Tenorio de José Zorrilla o la muy conocida Fuenteovejuna de Lope de Vega son algunas obras representativas de este género. El género narrativo, como ya vimos, está considerado junto al género épico para muchos autores, ya que ambos narran hechos. En el género narrativo se utiliza un narrador que relata una historia ficticia o real. Se expresa habitualmente mediante el cuento y la novela. Obras narrativas como El Quijote de la Mancha de Cervantes, 100 años de soledad de García Márquez, La Metamorfosis de Kafka, el cuento El gato negro de Poe o Las ruinas circulares de Borges son algunos ejemplos de literatura narrativa. El género didáctico suele ser considerado extraliterario. La oratoria es a veces estudiada como género aparte. Para esta explicación los ubicaremos dentro de un solo género. Tienen como finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas expresadas de forma artística con un lenguaje elaborado y recursos de la filosofía. Se suelen expresar mediante el ensayo, la fábula o discurso. Tenemos como ejemplos los ensayos de Montaigne, La civilización del espectáculo de Vargas Llosa, el discurso Yo tengo un sueño de Martin Luther King o las fábulas de Esopo. La fábula está considerada dentro del género didáctico, pues su fin principal es la enseñanza. Repasemos los puntos claves de cada género literario. El género épico narra hazañas de héroes. Las obras líricas son básicamente poesía, expresan sentimientos y emociones. El género dramático se expresa mediante diálogos y es escrito para ser actuado en un escenario. Los textos narrativos son hechos narrados, incluyen la novela y el cuento. El género didáctico y oratoria están hechos para enseñar o expresar ideas. Eso ha sido todo por hoy. En los siguientes videos desarrollaremos a detalle cada género literario. Ok, nos queda un poco de dudas sobre los tipos de géneros que acabamos de ver. No. Ok, ok, sale. Bueno, vamos a tratar de que, bueno, el video aquí puede ser el internet, que bueno, a veces se va un poco rápido o lento, dependiendo cómo también tengas tu internet en tu casa.
Pero bueno, hay 3 niveles que tenemos que distinguir en las cuestiones de géneros literarios: el narrativo, el lírico y el dramático. También está el didáctico, que nos habla precisamente de la parte que nos enseña. Pero hay que tomar en cuenta estos 3 elementos. El narrativo siempre va a relatar sucesos, cuento, novela. Tiene un inicio, un nudo, un desenlace y, bueno, se construye a través de párrafos. Ejemplos: novela, fábula, leyenda. La parte lírica es la parte de los versos, la poesía. Se caracteriza por presentar un ritmo, una melodía, una armonía, una musicalidad dentro de las palabras, y se desarrolla a través de versos y estrofas, y cada uno pues se va desarrollando de forma poética, una canción, un verso, una letrilla. Entonces, distintos tipos de géneros. El dramático, bueno, es el que representa situaciones de la vida real o ficticias, utiliza diálogos y acotaciones, y lo hace por medio de actos o escenas, ¿sí? Acto 1, primer acto, segundo acto, tercer acto, ¿sale? Y, bueno, obras, que son las obras de teatro, el guión, el libreto y todas estas interpretaciones, el monólogo principalmente también, que son parte de lo que nos dice. Durante el segundo año vamos a estar haciendo énfasis en los 3 momentos: narrativo, lírico y dramático. Por eso es importante que ustedes tengan conocimiento, a lo mejor no a profundidad, pero sí sepan distinguir. Uno, narrativo son cuentos, lírico, poesías, dramático, obras de teatro. Punto. Con eso podemos distinguir las categorías de los géneros literarios. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. ¿Seguros? Entonces sí podemos avanzar. Ok, bien, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a tratar de darle otro giro a la clase, pero que tiene que ver con esta misma temática de los géneros literarios. No nos vamos a enfocar a las partes ni características, sino en estos días vamos a tocar características, tipos de personaje, tipos de narrador, pero el día de hoy solamente quiero que sepan que existen 3 géneros literarios: narrativo, lírico y dramático. ¿Ok? Cambiamos de tema, bueno, no de tema, cambiamos de subtema, pero sobre el mismo inter. ¿Qué relación existe entre Mary Shelley y la donación de órganos? ¿Qué relación existe entre Mary Shelley y la donación de órganos, jóvenes? ¿Conocen a Mary? ¿Género literario? Sí, no. Pero ¿quién es Mary Shelley? O Shelley, que sería correcto, Shelley. ¿Quién es Mary Shelley? ¿Alguien sabe quién es ella o no? No, yo no la Una conozco. narradora, ¿no? La conozco. ¿Sí la conocen? Y si cambio la pregunta y les digo, ¿qué relación existe entre Frankenstein y la donación de órganos? Bueno, porque ahí supuestamente a Frankenstein le dieron o le pusieron órganos para revivir. Y entonces, ¿quién es Mary Shelley? La creadora de Frankenstein. Entonces ya sabemos, ya nuestro cerebro empieza a juntar ideas, ¿no? Ya le damos un poquito más de relación a lo que estamos preguntando. Entonces yo les pregunto, ¿qué relación existe entre Mary Shelley y la donación de órganos? ¿Ustedes me van a decir? Porque ella fue la que creó el cuento de Frankenstein. Ok, perfecto. Y esa sería bien, bien la pregunta, bien la respuesta. Sí, ya sé que es una persona, pero obviamente esto pues ya nos da un poquito más de armonía a nuestras ideas. Entonces ella es la autora de Frankenstein. ¿Por qué razón les pregunto esto? Porque ¿de qué otra manera se le conocía a Frankenstein? ¿Alguien sabe de qué otra manera se le conocía a Frankenstein? No. El Prometeo moderno, ¿sí? ¿Por qué razón? Vamos a ver esta infografía
Y me van a decir si existe una realidad, porque vamos a estar escuchando a Frankenstein, algunas Porque versiones. fue creado por piezas de gente que estaba en el cementerio. Exacto, pero eso, si lo trasladamos al año 2020, ¿es real o no es real? No. ¿No? Vamos a ver si es real y otros que dicen que sí o que no. 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 ¿No? ¿No? Ok. Todavía. Vamos a ver si existe, si es real o no es real en esta infografía. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, no sé si están viendo la pantalla de la infografía. ¿Ya la están viendo? No. No. Un momento. ¿Ya? Ok. Construyendo un monstruo en el 2018. ¿Tenemos trasplantes de córnea? Sí. ¿Tenemos trasplantes de rostro? Sí, también. ¿Marcapasos e implantes cocleares? Sí, también tenemos. Hay trasplantes de riñón, de corazones artificiales, de incluso de férula. También tenemos trasplantes de prótesis que tenemos, incluso de exoesqueléticos, que utilizamos algunas partes biónicas para poderle darle movimiento al cuerpo, y músculos, se pueden trasplantar piel, vejiga, vasos sanguíneos, infinidad de datos que se pueden trasplantar en el cuerpo humano, ¿sí? Tenemos incluso los que son las, las partes de cuando tenemos una fractura, que ahí utilizamos pues clavos, todo este material de titanio para poder tener una prótesis y poder seguir caminando. ¿Qué tan lejano estaba Mary Shelley de la realidad? Que esto, estoy hablando de un siglo a otro siglo. ¿Es viable esto? ¿Mm? Sería más bien por la tecnología, porque porque si ella hubiera existido como, digamos, en estos tiempos, a lo mejor Frankenstein sí sería real, porque Sí, sería. tendríamos la tecnología, el dinero y el dinero. Exacto. Así es. Muchos años después, obviamente en el siglo XIX nadie pensaba esto, ¿no? Pero en el año 21, siglo XXI, 22, pues ya la gente empieza a tener otra concepción del mundo. Y se dan cuenta que hay un animal, ¿con qué animal compartimos muchísimos órganos? ¿Alguien sabe con ¿El qué mono? animal? No es el ¿Mono? mono, no es el mono. Nuestros Cerdo. órganos se parecen mucho a ese animal. Digo, Cerdo. no todo, el puerco, exacto. Con el puerco compartimos algunos órganos que pueden ser similar y que se pueden utilizar para hacer trasplantes. Desconozco algunas razones, pero ya existen pruebas de que se puede compartir algunos órganos del puerco con nosotros, porque parece que tienen las mismas funciones. O sea, tienen las mismas funciones, pero en la parte de que pueden ser compatibles, pues sí, efectivamente se puede. Entonces, si Mary Shelley viviera, seguramente le daría mucho gusto, ¿no? Que eso incluso hasta no lo querería y viable. Y tenemos aquí en esta gráfica, infografía, tenemos todo lo que se puede trasplantar, ¿sí? O sea, no estamos tan alejados de esta realidad, ¿sí? Pero, ¿qué saben ustedes de esta mujer? ¿La conocen físicamente o han visto una imagen de ella? No. Pues se las presento. Ella es Mary Shelley. ¿Creen que lo que escribió tiene que ver con su figura humana? No. Yo digo que sí, porque lo que es la No. cabeza está chiquita. Bueno, independientemente si es pequeña su cabeza, me refiero a su personalidad, a lo que ella transmite en esa pintura. Pues quizás No. en ese tipo de historias. ¿Y qué pensarían ustedes si vieran esa época y la vieran? ¿Dudarían de ella o creerían en ella? Dudaría. Dudaría. ¿Por qué? ¿Por ser mujer o por qué? Por los No, porque avances tecnológicos. no tenía la tecnología suficiente como para hacer eso.
No tenía la tecnología. ¿Y qué otra cosa podrían ver en ella? Que no refleja lo que escribió. Que no refleja lo que escribió. ¿Por qué razón? Pues porque no se parece nada a eso. ¿No? Entonces, si ustedes la vieran en la calle y les dijeran, yo soy la autora de Frankenstein, el Prometeo moderno, ¿le darían el avión? Sí. A lo mejor, Depende, ¿mande? depende, Depende. ¿Por qué depende? A ver, cuéntenme. pues de cómo me lo diga, o sea, si me lo dice así como, digamos, muy preparada, pues sí le creería un poco, porque Más bien sería de la confianza, ¿no? Pero también lo que digan las redes sociales, porque luego, porque también por eso hay, luego, pues sí, hay periodistas pero en que ese tiempo no existían. vigilan a los actores y eso los hace famosos, pero no Pero, creo que todavía no existían esos, ajá, ¿cómo se llama? medios de información electrónicos. Recuerden que en esa época no había nada de eso. Entonces, lo más cercano a esto, a las redes, pues eran los periódicos impresos. Entonces, a lo que yo me refiero es que si, ¿cómo se imaginaban a esa mujer que escribió Frankenstein? ¿Así como la vemos o de otra manera? Yo de otra manera. De otra otra manera. manera. De ¿Cómo otra se la manera. imaginaron? Viejita. Ajá. ¿Viejita? Ajá. O un poquito más como parecida, ¿no? Como para poder basar un personaje en ella. Pues está bien perturbador, ¿no? La historia de Frankenstein, los que hayan leído. ¿Alguien ya la leyó? No. No, por lo menos vista en Netflix o en alguna película. Sí. Y no tiene nada que ver con su persona, ¿o sí? No. Mañana les voy a estar No. contando un poquito de esta autora. Hoy quiero que se familiaricen, se las presento, para que se familiaricen con quién es esta autora, porque vamos a estar escuchando a Frankenstein, ¿sí? Y vamos a ver, pues quién es y qué hizo y por qué todavía después de 2 siglos se sigue escuchando a esta mujer. A lo mejor no sabíamos, así es, Manuel, hay que saludarla, mucho gusto. Y pues hay que ver quién es esta mujer, qué hizo y conocer un poquito de su historia, porque detrás de ese Frankenstein hay algo hay quienes dicen que fue un sueño, hay quienes dicen que salió de una junta, de una sesión, hay quienes dicen que salió de una sesión espiritista. Entonces, vamos a ver quién es esta mujer y saludos desde la tierra hasta el cielo. Ok, vamos a continuar. Y vamos a conocer a esta mujer. ¿Están preparados? Sí. Ok, profe. escuchamos. Mary Shelley es una escritora británica mundialmente conocida como la autora del clásico de terror gótico Frankenstein. El resto de su obra no ha sido tan conocida hasta hace unas pocas décadas, al igual que su propia vida, tan fascinante que podría haber servido para una de sus novelas. Mary Wollstonecraft Godwin nació el 30 de agosto de 1797 en Londres, y fue fruto del romance clandestino entre 2 destacados filósofos de la época, Mary Wollstonecraft, escritora feminista que falleció en el parto, y William Godwin, periodista liberal que tras la muerte de su amante escribió sus memorias como homenaje póstumo, a pesar del escándalo que supuso hacer pública su relación. Mary Shelley se crió leyendo los escritos de su difunta madre, a la cual admiraba, y bajo los preceptos liberales de su padre. Este, acosado por las deudas, se vio obligado a volver a casarse, esta vez con Mary Jane Clairmont, que añadió a la familia 2 hijos más de una relación anterior. Mary Shelley nunca se sintió querida por su madrastra. Los Godwin crearon una firma editorial que vendía libros para niños, y Mary Shelley recibió una educación bastante avanzada para una niña de su época, con institutos y personajes. Creció rodeada de pensadores e intelectuales amigos de su padre, y a los 16 años fue enviada a vivir durante unos meses a las montañas del norte de Escocia, donde comenzó a idear sus historias. De vuelta a Inglaterra conoció a Percy Shelley, poeta y filósofo separado de su esposa. Se veían escondidas junto a la tumba de su madre y pronto se enamoraron. Percy pertenecía a una familia aristocrática que le había apartado por sus ideas reformistas. Shelley tenía 17 años y él 22, y se escaparon juntos a Francia, llevándose con ellos a la hermanastra de Mary, Claire. Como ella dijo posteriormente, estaban actuando como en una novela romántica, viajando por Europa y escribiendo juntos. La aventura no duró mucho y un par de meses después, cuando se les acabó el dinero, tuvieron que volver a casa. Pero con un pasajero más, Mary Shelley estaba embarazada. Sorprendentemente, William, el padre de Mary, les retiró el apoyo y tuvieron que empezar de cero, agobiados por la falta de recursos.
El bebé de Mary nació prematuro y al poco tiempo falleció, pero los Shelley consiguieron salir adelante ayudados por una herencia que recibió Percy. Mary volvió a quedarse embarazada y en 1816 nació su hijo William. Ese mismo año los tres fueron a pasar el verano a Ginebra, acompañados del célebre poeta inglés Lord Byron, que por entonces tenía un affair con Claire, la hermanastra de Mary. Ella misma contaba que en el campo, junto al lago, el tiempo era lluvioso y se pasaban mucho tiempo encerrados en casa, al calor del fuego, especulando sobre extraños experimentos y contando historias de fantasmas. Y fruto de todo aquello fue su primera novela, Frankenstein o el moderno Prometeo, publicada en 1818 de forma anónima y con prólogo de Percy Shelley, por lo que muchos lectores y críticos asumieron que la había escrito él. De vuelta a Inglaterra, los Shelley se encontraron con el suicidio de la esposa de Percy, que se lanzó al lago de Hyde Park, y trataron de evitar el escándalo. Mary Shelley volvió a quedarse embarazada, y Percy y ella decidieron casarse. Nació Clara, la tercera hija de Mary, pero la familia estaba tan acosada por las deudas que decidieron abandonar Inglaterra y mudarse a Italia. Se convirtieron entonces en nómadas, sin establecerse durante mucho en un lugar determinado, y dedicando su tiempo a leer, escribir y hacer nuevas amistades. La tragedia les sobrevino cuando en menos de 6 meses fallecieron sus dos hijos, William de malaria y Clara de disentería. Mary Shelley se sumió en una profunda depresión, encontrando consuelo solo en la escritura. Fruto de esa época fueron dos novelas, Valperga, de género histórico, y Matilda, un drama romántico. En su momento no fue publicada por la oposición del padre de Mary, y no vio la luz hasta 1959. Por fin, el nacimiento de su cuarto hijo, Percy Florence, le trajo a Mary Shelley algo de consuelo. Fue el único de sus 4 hijos que sobrevivió. En 1822, los Shelley se establecieron en una villa aislada en el noroeste de Italia, que terminó siendo una prisión para Mary Shelley. En junio de ese año sufrió un aborto espontáneo que hubiese acabado con su vida por las pérdidas de sangre, de no ser porque Percy reaccionó rápido y la metió en una bañera con hielo. Un mes después, el propio Percy salió a navegar con su barco, pero no regresó. Tras varios días, la marea devolvió su cuerpo sin vida. Con solo su hijo a su lado y una situación económica precaria, Mary Shelley se trasladó de vuelta a Londres para dedicarse a su obra. Entonces escribió El último hombre, una novela apocalíptica ambientada en 2073, donde la humanidad es aniquilada por una plaga. Los personajes protagonistas son traslaciones de personalidades cercanas a la autora, como su marido Percy, Lord Byron o la propia Mary. En los siguientes años, Mary Shelley logró alcanzar cierta estabilidad en su vida. Trabajó como editora y escribió las novelas románticas Perkin Warbeck, Lodore y Faulkner, además de varias biografías, libros de viajes, historias cortas. Incluso consiguió publicar y popularizar la obra de su difunto marido y darle la educación que quería a su hijo. Por su parte, Mary Shelley no volvió a casarse, a pesar de que tuvo propuestas de matrimonio, como la del actor estadounidense John Howard Payne, al que rechazó diciendo que, tras haberse casado con un genio, solo podría volver a casarse con otro. A partir de 1839 comenzó a tener problemas de salud. Sufrió dolores de cabeza y ataques de parálisis en algunas partes del cuerpo que le impedían poder leer o escribir. Finalmente falleció en 1851 a los 53 años de edad, víctima de un tumor cerebral. La vida de Mary Shelley estuvo plagada de romance y tragedia. Nunca llegó a sospechar que Frankenstein se transformaría en un mito universal. Llena de talento, su gran legado la convierte en una de las grandes escritoras del siglo XIX. ¿Qué les pareció la vida Suscribirte y dar... ¿Qué les pareció la vida de Mary Shelley? Muy triste. Muy triste. Está muy triste. Está muy triste. ¿Por Y qué? dolorosa, ¿no? Más bien. Y dolorosa. Dolorosa ¿Por qué? Por la por la muerte pérdida de de sus sus hijos. de sus hijos. De sus hijos y la vida tormentosa que tuvo. Ok, ¿qué más? ¿Se esperaban que la vida de Mary Shelley sería así y para construir una novela tan, pues, terrorífica? Porque muchas veces los escritores parten de su personalidad para poder escribir lo que ellos sienten o lo que ellos escriben. Entonces, ahora que ya conocemos a Mary Shelley, conocemos un poquito de su obra, ¿creen que exista una relación entre su obra y ella? Sí. ¿Por qué No. razón? ¿No? No, porque Frankenstein fue creado y pues ella no vive en un cementerio. Pues sí, en eso tienes razón. Pero metafóricamente no existe una relación. Sí, ¿Por qué? por el dolor. Para curar quizá el dolor, a lo mejor. Recuerden que este Frankenstein pues es un muerto. Entonces, ¿qué hace el doctor Frankie para construir este personaje? Recupera partes de cadáveres y lo genera a través de la electricidad. Con él va a revivir un cadáver, tomando en cuenta esto. Y su vida, si se la ponen a analizar,
pues su vida transita entre lo que ustedes dicen, pura tragedia, ¿no? Pero, ¿qué les parece si escuchamos parte de la obra de Prometeo Moderno? ¿Les parece? Sí. Ok, vamos a Sí. escuchar. Me dicen si se escucha. Descarga Cultura. .unam. ¿Se escucha? Sí, profe. Ok, vamos a escuchar. Está muy lenta. Bueno, vamos a tratar de escuchar esto. Porque no nos permite escuchar. Vamos a hacer el cambio. Bueno, en estos días vamos a estar trabajando y vamos a escuchar parte de la obra de de Frankenstein, para que ustedes puedan tener conocimiento acerca de lo que pues se vive alrededor de esta historia y que se teje. Sí, ahorita sí nos falla un poquito la red. Vamos a tratar de componerlo para que escuchemos lo que nos dice la novela, y prácticamente lo vamos a estar oyendo en estos días para poder complementar lo que nos espera alrededor de esta historia, que viéndolo un poquito, pues no es tan diferente de lo que sucede en los hospitales, ¿no? Solamente la parte tenebrosa, en el sentido de que todo está lúgubre. Bueno, aquí algunas partes pues son tenebrosas ir a un hospital, pero pues es parte, no se ha escuchado. Vamos a tratar de ponerlo. Es que la página, supongo que debe estar saturada, y pues sí, parte un poquito que tengamos ese problema con la página. Ok, vamos a tratar de escuchar. Si no, de todos modos, entre la clase de mañana y las próximas, vamos a estar escuchando a este personaje que pues nos inquieta en muchas ocasiones, porque a veces está dentro de las pesadillas y pues es parte de la historia de Frankenstein. ¿Sale? Ok, vamos a escuchar esto. A ver, parece que ya. Vamos a hacer unos movimientos. Sí, está muy lenta el internet. Vamos a tratar de ser pacientes en lo que se compone, porque nos está dificultando la puesta del video. Ok, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Ok, me van a decir si ahorita se escucha, por lo menos aunque sea un poco, pero los que puedan leer y tengan el libro en su casa, échense en un clavado, ¿sale? Porque nos puede ayudar muchísimo. Mary Shelley. ¿Ya lo escuchan? Ya. Ya. Escuchamos. El hecho en que se fundamenta esta narración imaginaria ha sido considerado por el Dr. Darwin y por otros escritores científicos alemanes como perteneciente, hasta cierto punto, al campo de lo posible. No deseo que pueda creerse que me adhiero plenamente a esta hipótesis. Sin embargo, al basar mi narración sobre este punto de partida, no pienso haber creado solo un encadenamiento de hechos terroríficos concernientes por entero al orden sobrenatural. El acontecimiento que hace interesante esta historia no tiene las desventajas inherentes a las narraciones que tratan de espíritus o magia. Me sedujo por lo nuevo de las situaciones que podía llegar a provocar, puesto que, si bien es físicamente imposible, otorga a la imaginación la posibilidad de adentrarse en las pasiones humanas con más comprensión y autoridad de las que ofrece el simple relato de hechos estrictamente reales. Me esforcé, pues,
en conservar su adecuación a los principios elementales de la naturaleza humana. No dudé, sin embargo, cuando se trató de crear innovaciones en las posibles síntesis que admitieran tales principios. Esta norma se halla ya en la Ilíada, el poema épico de la antigua Grecia, en La Tempestad y El sueño de una noche de verano de Shakespeare, y, con más claridad todavía, en El paraíso perdido de Milton. No es, por lo tanto, excesiva presunción, ni siquiera para un humilde novelista que sólo desea distraer al lector o conseguir una satisfacción personal, emplear en sus escritos una licencia, o, mejor, una regla que ha hecho surgir las páginas más bellas de la poesía y sublimes combinaciones de afectos humanos. El fundamento de mi relato me fue sugerido por una simple conversación. Comencé a escribir tanto para distraerme como porque me brindaba un medio de ejercitar las posibilidades que albergaba mi espíritu. Pero, a medida que la obra iba tomando forma, otros motivos fueron añadiéndose a los iniciales. No me es de ninguna manera indiferente la reacción del lector frente a las creencias morales que expresan mis personajes. No obstante, mi primera preocupación en este campo ha consistido en evitar los perniciosos efectos de las novelas actuales y presentar la bondad del amor familiar, así como las excelencias de la virtud universal. Las opiniones de los protagonistas vienen influidas, es lógico, por su carácter particular, por la situación en que se hallan. No han de ser consideradas, por lo tanto, como las mías propias. Del mismo modo, no debe extraerse de estas páginas ninguna conclusión que pueda llegar a perjudicar alguna doctrina filosófica. La autora ha puesto gran interés en la redacción de esta novela, ya que comenzó a escribirla en el escenario grandioso donde tiene lugar la parte más importante de la acción, y, por añadidura, en unión de compañeros a los que le sería muy difícil olvidar. En efecto, el verano de 1816 lo pasé en los aledaños de Ginebra. La estación fue fría y lluviosa aquel año, y nosotros nos reuníamos noche tras noche en torno al hogar donde ardía un gran fuego de leños, divirtiéndonos en relatarnos, unos a otros, historias alemanas de espíritus y fantasmas que habíamos aprendido en nuestras correrías. Estos cuentos nos sugirieron la idea de escribir algunos por nuestra cuenta, con el mero fin de distraernos. Dos amigos, uno de los cuales ha escrito, ciertamente, una historia mucho más digna de agradar al público que todo lo que puede imaginar mi cerebro, y yo misma decidimos, por tanto, escribir cada uno una historia basada en manifestaciones de lo sobrenatural. Pero el tiempo mejoró súbitamente, y mis amigos me abandonaron para emprender una gira por los Alpes. Los magníficos panoramas que se ofrecían a sus ojos pronto les hicieron olvidar el menor atisbo de sus evocaciones espectrales. Esta narración es, por ende, la única que ha logrado verse terminada. Pues así inicia el capítulo, el prólogo de Mary Shelley de sobre Frankenstein. El día de mañana vamos a estar escuchando la novela. Espero que les haya llamado la atención. ¿La quieren escuchar? Sí. Ok, bueno, por lo menos vamos a tener un poquito de esto y bueno, por